Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, Acabamos de terminar la formación con, bueno, el taller este que nos ha dado Laura más y, y nos ha hablado muy bien de ti y nos ha dicho que esto sería otro curso que nos complementaría muy bien al primero. El problema es que yo de estas cosas no entiendo mucho, así que tú siéntete libre, habla lo que quieras, cuéntanos lo que tú quieras, dinos quién eres un poco. gracias. Ángel, gracias por la oportunidad de poder compartir y por el tiempito también que estás dedicando a la entrevista y a las personas también que están escuchando. Muchas gracias por compartir este tiempito tan maravilloso. Trabajo en dos áreas. Tenemos una parte que es un negocio familiar donde damos servicios en todo el país, Ujú, en diferentes áreas. Y también está la parte de las terapias alternativas, en donde tengo más de 20 años de estar trabajando con diferentes terapias alternativas y aprendiendo constantemente. Entonces creo que ha sido un aprendizaje muy lindo que queremos compartir desde la parte más práctica de todas estas herramientas que con el tiempo hemos venido aprendiendo, que han venido compartiendo, y a veces llegamos a un lugar y como la energía se mueve, se mantiene en ese movimiento constante. Llegas a un lugar y alguien tiene una herramienta que te comparte o alguien ve algo de una forma diferente y entonces dices, mira, yo no lo había visto de esta forma, no sabía que lo podía hacer así, no sabía que esto me servía para poder hacer esta otra actividad o esta otra herramienta o esta otra terapia. Y entonces siempre somos ese eterno aprendiz, donde todos los días vemos, compartimos, aprendemos, sanamos, porque nos vemos reflejados en cada uno de los aprendizajes y todo esto es energía. Entonces, el mundo de las energías es un mundo tan maravilloso que uno no se cansa de aprender y tampoco se cansa de compartir. ¿qué cosas puedes destacar que a gente que son terapeutas, masajistas, estas cosas, pueden pensar, esto a mí no me va a valer para nada, no me va a funcionar para nada, ¿para qué quiero yo esto? Ok. mm, Nosotros estamos formados, somos como una gran batería, donde tenemos todo este biocampo que está alrededor, todas las capas, toda la resonancia, y nos damos cuenta, voy a irme rápidamente al curso que vamos a dar con Laura en Madrid, que tiene que ver con las parejas y la resonancia, porque como nosotros somos un cúmulo de experiencias, de emociones, de energías. Cuando estamos frente a otra persona en un espacio más íntimo, es cuando vemos esta reacción y es más fácil ver lo que me gusta y lo que no me gusta. Y en ese punto se vuelve más evidente. Y ahora regreso al curso, que es el que estamos dando en Granada, porque la invitación para que nos acompañen a Granada es para poder desarrollar diferentes herramientas y poder identificarnos con las herramientas con las que somos más afines para poder identificar y para poder percibir estas variaciones o estas fluctuaciones en la energía. Entonces, este parte del seminario que estaríamos desarrollando en Granada tiene mucho que ver con quién soy yo, cómo soy yo, cuál es mi energía, cuál es mi espacio en el biocampo y cuáles son las herramientas con las que me siento mejor para poder utilizarlas como una extensión de mí. Un ejemplo de extensión es el vehículo. Conocemos cuál es el espacio que hay alrededor de este vehículo y conocemos cuáles son los límites hasta dónde podemos llegar y por dónde podemos pasar. Y si hay algo que no me suena, que le suena un golpecito, que le suena algo, que algo hace un chillido, nos da una sensación, una alerta y nos ponemos atentos para ver qué es lo que está pasando. Igual pasa con el cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo tiene señales que son muy diferentes. Y a veces necesitamos una herramienta externa cuando estamos empezando a sentir toda esta energía del biocampo que nos permita manifestar o que nos permita visualizar desde una forma más física, más tangible, cómo se está moviendo esta energía, cómo se está moviendo este biocampo. Por ejemplo, un péndulo o, por ejemplo, unas varitas de radiestesia. Si nosotros colocamos en el biocampo las varitas de radiestesia, ellas se van a mover conforme nuestro biocampo se va expandiendo. Y si por alguna situación emocional, por algo que hayamos vivido,
por algún susto o por alguna condición X, ese biocampo se reduce, vamos a poder ver con las varitas también cómo esta energía comienza a disminuir. Entonces, una de estas herramientas externas, por ejemplo, de lo que estaríamos compartiendo en el curso, son las varitas de radiestesia, que nos van a permitir ver el biocampo de una forma física y cómo se van moviendo. O si yo quiero ver si hay un punto de energía en la casa, donde hay una zona donde se acumula la energía, donde hay un punto, algún vórtice, donde hay alguna situación que está almacenada o anclada en un punto, cuando paso las varitas posiblemente se va a cruzar o se va a abrir dependiendo de cómo mi cuerpo interpreta esa lectura. Entonces, otra de las partes es, primero, que existen herramientas y segundo, cada uno de nosotros las interpreta, las percibe, las utiliza de una forma diferente. Entonces, es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo reacciona mi cuerpo? ¿Cómo las puedo ir eh, comprendiendo y haciendo parte de mí? Y cuando hablábamos de estas herramientas externas, si yo utilizo un vehículo para trasladarme de un lugar al otro, voy a poder utilizar o las varitas o el péndulo o algunas otras herramientas más dentro del área de la kinesiología que me van a permitir reconocer si es un camino positivo, si es un camino negativo, si debo de ir por ahí, si no debo de ir por ahí, si hay algo que está alterado. Si yo tengo tres frutas al frente y tengo que escoger una de esas frutas, bueno, puedo medir la frecuencia de estas frutas para saber cuál es la que mi cuerpo en ese momento aceptaría y me haría mejor desde el punto de vista de nutrición, de dieta, del proceso que estoy llevando, porque cada proceso es único. Entonces, estas herramientas externas simplemente son una ayuda. ¿Y por qué es una ayuda? Y a veces digo que también es una transición, porque además de las varitas, vamos a hablar un poquito del péndulo y cómo se mueve el péndulo. Y el péndulo también me va a dar una lectura que va a girar hacia un lado, va a girar hacia el otro, y cómo voy a poder leer la información y voy a poder interpretar la información que estoy recibiendo a través de estas herramientas en función del proceso que estoy llevando. Y ese proceso que estoy llevando puede ser desde una decisión tan sencilla como preguntar, bueno, me voy a hacer un té de tilo, un té de manzanilla o un té de menta. En estos momentos, ¿cuál es el que mi cuerpo aceptaría mejor? O a tomar decisiones un poco más importantes en las que nuestra conciencia, nuestro ser, está tomando esa información que hay y la está manifestando y proyectando a través de estas herramientas que estaríamos utilizando. Entonces, al final las herramientas no nos dan la respuesta, sino que a través de todo el compartir que estamos invitándoles en Granada, a través de este compartir y de los aprendizajes que entre todos vamos generando, vamos a poder identificar con mayor facilidad cómo interpretar estas lecturas en función de lo que cada uno de nosotros está viviendo. Y también porque comento que es una transición, porque vamos a ir viendo otras herramientas, por ejemplo, quienes han formado en biomagnetismo o que han recibido cursos de biomagnetismo cuántico, saben que hay varias herramientas donde pueden ver o los pies o los dedos, o hay herramientas más kinesiológicas, hay muchas herramientas. Entonces, estamos empezando a ver algunas de estas herramientas físicas para después ir a las herramientas más intuitivas y poder escucharnos con mayor claridad. Pues la idea es que podamos usar herramientas físicas para poder entrar en confianza con nuestro entorno y de ahí pasar a la transición a las herramientas internas cuando ya apagamos ese ruido que hay alrededor y entramos en nosotros mismos para desarrollar nuestra visión, para percibir nuestros dones y para poder ser más conscientes de cómo es que nosotros mismos nos comunicamos con nuestras propias energías. Interesante. O sea que es como que no es la herramienta, sino que tú utilizas, vamos a utilizar esas herramientas para que esa parte racional que no nos deja entrar en estas cosas, porque como no lo ve, no lo siente o tal, pues necesitamos estas herramientas y una vez que ya, cuando ya no, ¿no? Cuando ya no tienes esa resistencia mental, ya es tu propia intuición, la varita o el péndulo o lo que sea. Y me ha dicho, bueno, Laura, que
Que esto de las varitas o el péndulo, que es muy fácil de construir y que vosotros a veces lo hacéis, no me digas cómo se hace porque no quiero que lo digas, pero vamos a aprender a hacerlo nosotros mismos de manera muy sencilla. Sí, sí, sí. Son herramientas muy fáciles de construir, son muy fáciles de utilizar. Pues hay mucha teoría, hay mucha información, vamos a encontrar manuales de todo tipo, vamos a encontrar millones de videos, pero al final a lo que queremos ir es a la parte práctica más simple, más sencilla y también más intuitiva. Y es con qué me siento cómodo o con qué me siento cómoda y que lo podamos utilizar como una parte nuestra. Entonces, que no van a ser una herramienta que me va a dar una información, sino que va a ser algo que puedo construir o que puedo utilizar como una extensión de mi propio biocampo, de mi propia energía, para representar físicamente una respuesta. Entonces, eso permite que tengamos una facilidad para adaptarnos a un montón de materiales o de herramientas en la que con muchísima facilidad vamos a poder construir nuestras propias herramientas o nuestros propios eh, coayudantes. Pero realmente eso es una ayuda para nosotros. Me ha gustado la palabra coayudante. Y veo que dices que trabajaremos con la energía de experiencias pasadas y campos emocionales. Mm, sí, la energía es muy interesante cómo la energía se expresa y cómo se mueve. Em, con algunas herramientas hay personas que podrían llegar a mover tanta energía que pueden alterar un poco la respuesta, porque se puede llegar a dar, pero en realidad la energía es una frecuencia, es un código, es un libro abierto que si vamos y trabajamos con amor, desde el amor y usamos frecuencias altas, la información va a estar presente. Y cuando hacemos las cosas desde el amor, vamos a tener esas respuestas, a pesar de que por ego tratemos de controlarlas o tratemos de limitarlas, nuestra conciencia a la hora de vivir desde el amor va a permitir que la información fluya, que se manifieste, que se exprese, que esté ahí presente. Entonces vamos a poder movernos entre todos estos recuerdos o estas situaciones para ir viendo con cuál resuena. Y pongo un pequeño paréntesis, un ejemplo de un compañero que tiene muchísimos años de experiencia en Costa Rica. Él tiene sus formas de testear y en un test me pareció muy curioso que dio una respuesta de solitaria. La solitaria en este país se le llama a un parásito intestinal que afecta, pero en ese caso, él decía, puede ser literal o puede ser figurativo. Y en ese caso, hacía referencia a la soledad de la persona. Anda. ¿Mm? Entonces, a veces vamos a encontrar palabras que son o que pueden sonar iguales, pero que el significado puede cambiar un poco dependiendo del contexto. Entonces, hasta eso puede mostrarnos también la energía, pero es cierto. ¿Y qué es lo que pasa en muchos casos? Cuando hablamos, por ejemplo, de un transgeneracional, o cuando hablamos de esas memorias que están ahí almacenadas. Si tengo una casa que ha sido de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, de mis abuelos, y había un árbol donde había un pozo, y ese pozo nadie lo quiere porque hay una vibra muy fea, porque nadie se acerca, posiblemente en el caso de algún tatarabuelo, alguien pudo haber tenido una experiencia traumática en ese pozo, donde incluso pudo haber estado peligrando la vida de la persona mientras hacían el pozo o que pasó alguna situación, lo que sea. Pero nosotros traemos esta información a través de nuestras herencias con diferentes herramientas, ya sea transgeneracional, ya sea herencia, ya sea costumbre, ya sea narrativa, no importa la forma como se transfiere el conocimiento, sino lo importante es que hay una situación que está ahí presente. Y cuando la logramos identificar, podemos transformar esa historia, y es parte de las herramientas que vamos a compartir en el curso, cómo poder identificar algunas de estas historias y cómo poder cambiarlas. Porque cada vez que pasamos por el pozo, ya sea que me siento deprimido, que siento miedo, o que me siento traicionado, o que tengo alguna emoción que sea coherente con la historia que quedó almacenada en ese pozo. Y como somos antenas de un campo biocuántico, un campo energético, percibimos por resonancia
lo que se está dando en ese lugar. Y eso hace que reaccionemos. Y cuando reaccionamos, manifestamos emociones o manifestamos, estamos felices o estamos tristes o nos enojamos o reaccionamos de un montón de formas. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué me siento tan raro? ¿Por qué no me gusta cómo me siento? ¿O por qué estoy tan enojado? ¿Por qué estoy discutiendo con las personas que amo? Porque posiblemente por resonancia entra en alguna de estas zonas donde hay una energía anclada y está resonando también con algún aprendizaje que estoy viviendo. Y entonces lo que hacemos es potenciarlo. Y al potenciarlo, reaccionamos de una forma todavía más intensa, más fuerte. Y eso afecta tanto nuestro estado de ánimo como también a las personas que hay a nuestro alrededor. Y de ahí es donde viene lo importante, que hablábamos también al principio, de conocer cuál es mi energía, para poder identificar si algo que está en el entorno es mío Mm. o es del entorno. Y así lo podemos separar y lo vamos a poder confrontar y trabajar de una forma adecuada. Interesante. Una duda, no mía, que va a tener la gente. Me van a preguntar, te van a preguntar. Esto es muy difícil. Que esto hay que saber muchas cosas antes. Esto es, yo no voy a ser capaz, bueno, lo de siempre. Necesitas saber algo, necesitas dedicarte a esto. Esto puede venir cualquier persona que tenga interés. Da igual que sea, que te dedicas a las terapias, simplemente sea por crecimiento personal. Necesitas saber algo, muchas cosas de estos temas para poder hacer este taller o puede hacer el taller este quien sea, cualquier persona. El taller está diseñado para ser práctico, Sí. totalmente práctico. Si bien es cierto, vamos a comentar un poquito de contexto para que conozcan de dónde viene la información o cómo se puede aplicar. El taller es práctico. Y con esto les invito a que, a que se den la oportunidad de acompañarnos, obviamente, pero les invito a que vengan con total paz, tranquilidad, armonía, con el deseo de practicar lo que ya han aprendido, los que ya lo han aprendido, y de aprender cosas nuevas, quienes quieren aprender algo nuevo. Y con esto, mm, retomando la pregunta, no necesitas tener un conocimiento práctico, no necesitas tener un conocimiento teórico, no necesitas haberlo experimentado antes. ¿Por Vale. qué? Porque lo que queremos es dar las herramientas para que cada uno vaya experimentando con su propia energía, primero, en conocerse a sí mismo y segundo, en encontrar la herramienta con la que se sientan afín. Porque puede ser que yo tengo un montón de cursos del manejo del péndulo, pero tal vez no he usado las varitas de radiestesia. Y entonces encuentro que con las varitas de radiestesia puedo hacer más cosas diferentes que con el péndulo tal vez no podía, por poner un ejemplo. O que voy a desarrollar la parte del pulso, que voy a trabajar con el VAS, quienes han recibido la formación de sintergética, y de eso también vamos a ver un poco el pulso, simplemente como un indicador, como una herramienta más para poder percibir. Y esas personas van a sentir su pulso y van a decir, ups, se me acelera el pulso o se me hace un poquito más lento. Entonces, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Y como siempre las respuestas son totalmente individuales, no importa la información que tengamos. Lo importante es la apertura que tengamos para aprender algo nuevo, para practicar lo que hemos aprendido o para eh, desarrollar aún más los conocimientos que hemos adquirido. Entonces, estas herramientas son prácticas para todos en todo momento. En una ocasión tuvimos el acompañamiento de un ingeniero, una persona que no había tenido suficiente eh, oportunidades para poder desarrollar estos temas. Y fue una de las personas que más lo disfrutó, empezando a ver cómo funciona y cómo es posible que unas varitas se muevan o cómo es posible que un péndulo se mueva. Y entonces cuando empezamos a jugar de una forma responsable, obviamente con la energía, en cuanto a que vamos a hacer preguntas, que si es de día, que si es de noche, o algo como para poder identificar cómo se comunica nuestro cuerpo a través de la energía, vamos a poder ir viendo qué tanto podemos extendernos, desarrollar
o qué tan precisa puede llegar a ser nuestra energía, porque como todo, empezamos con algo muy básico, pero aquí mismo van a haber personas que tienen un nivel de aprendizaje muchísimo más rápido que otras, y hay personas que va a requerir que estén practicando para poder desarrollar con facilidad esta parte intuitiva. Pero lo que queremos es que conozcan diferentes herramientas para ver con cuál se sienten más a gusto. Por eso no es necesario que tengan una formación previa o que tengan conocimiento previo. Lo importante es que quieran venir a disfrutar, a compartir y a disfrutar de lo que vamos a estar compartiendo en el curso. Vale. Nos quedan 10 minutos. He visto una cosa en Sintergética que me ha llamado mucho la atención, que es la alineación, estar en tu centro, tener esa confianza y va viendo la gente que tiene más confianza, eh, con menos herramientas salen mejor las terapias. Y esto es una de donde hay que dar un poco la vuelta a las cosas de siempre hacemos formaciones para que el otro esté mejor, aprenda anatomía, fisiología, bioquímica, no sé qué, pero resulta que ahora había una parte que es que esté yo bien centrado, lo que dices, el objetivo es que recuperes tu claridad interna, tu fuerza vital, tu centro, tu contacto con tu esencia luminosa y auténtica y tal. Y es que como no tengas esto, aunque te hayas leído la enciclopedia británica, no te funciona nada. Por eso, ¿a quién le puede servir esto? Prácticamente a todo el mundo. Ok. De hecho, uno de los componentes es la parte de la alineación y la percepción de todos mis centros de energía para poder establecer cuál es mi perímetro, mi zona de protección, mi zona energética, la zona donde está mi biocampo, para que a través de mi biocampo pueda definir cuáles son mis límites y pueda también permitir el paso de la información hacia mí o afuera de mí. Un par de ejemplos muy rápidos, anécdotas. En cuando empecé a estudiar Reiki, la persona que me recomendó a mi profesor de Reiki era una reikista, una muchacha especial, una persona bellísima, y ella me estuvo haciendo Reiki y llegó un día en el que yo sentía algo extraño en mi vientre, sentía que se movía algo, sentía como cosquillas, digo, qué raro. Bueno, o sea, literalmente va a sonar un poco raro, pero sentía como que tenía algo dentro del vientre. Eso fue unas semanas después, tenía la siguiente cita y ella me llama y me dice, Adrián, no te puedo atender porque me acabo de dar cuenta que estoy embarazada. Entonces, cuando ella me estaba haciendo Reiki, yo estaba sintiendo el movimiento que tenía en su vientre antes de que ella se diera cuenta que estaba embarazada. Entonces, ahí hay una transferencia también de información o de energía, pero vamos a llamarle información, que es con la resonancia que yo voy a cargarme, yo me voy a identificar. O también un amigo que desarrollaba unas técnicas muy especiales. Él trabaja mucho la parte del biomagnetismo y entonces él se sentía como una torre y entonces él irradiaba esta energía y él decía, voy a recibir toda esta energía y la voy a compartir con todas las personas que hay a mi alrededor, mi familia, mi trabajo, y de un momento a otro comenzó a sentirse agotado y comenzó a sentirse débil hasta que tomó conciencia de que él estaba permitiendo que toda esta energía fluyera, simbólicamente estaba entregando su energía vital a las demás personas, pero sin estar en su centro. Entonces, parte de lo que vamos a compartir son herramientas que nos van a permitir alinear nuestra energía, entrar en ese punto de equilibrio con nosotros mismos, tanto para no estar entregando nuestra energía vital, que es parte de nuestro funcionamiento vital, o recibir y cargarnos con la energía vital o con la información de otras personas. Entonces, no estamos pasando información ni recibiendo información de otras personas, a no ser, ¿verdad?, que nosotros estemos dentro de nuestro centro y vamos a hacer alguna terapia, vamos a ayudar a alguien o ya con un propósito, podamos definir cómo trabajar esta información. De igual forma, cuando llegamos a un lugar donde hay una memoria anclada de miedo, de terror, de alguna situación negativa, al estar en nuestro centro, vamos a poder identificarla y decidir si quiero vivir el drama de esa emoción que está ahí anclada o si la puedo trabajar o si corresponde o no dejarla ahí o corresponde o no transformarla. Y si es algo transgeneracional, puedo definir si quiero seguir viviendo esos karmas familiares o si los puedo limpiar y transformar o transmutar.
Entonces, es esa toma de conciencia que nos va a permitir identificar la información para tomar decisiones en función de lo que sintamos que sea correcto. Bueno, pues Adrián, nos quedan 3 minutos. Muchas gracias por sí, ha pasado súper rápido. Estábamos los dos, al menos yo, asustados porque ayer lo intentamos y no sé si fuimos capaces. Pero bueno, ya salió todo bien. Os animo a todos a que conozcáis a Adrián Sánchez, que os va a gustar mucho, lo vais a pasar muy bien, vais a aprender mucho y os digo lo mismo que os dije en el curso de Laura, os va a cambiar la vida para bien, porque vais a empezar a tener y a vivir cosas que cuando de repente se te aclaran en la cabeza te transforma por completo. Ujú. Muchas gracias, Adrián, y nos vemos en España pronto. Nos vemos pronto. Un abrazo.